Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Me es un gusto darles una cordial bienvenida a todos los presentes. Y queremos iniciar esta reunión, como es debido, cantándole a Jehová. Por eso queremos invitarlo a que, si le es posible, nos pongamos de pie juntos y con voz fuerte podamos cantar la canción número 55 que lleva como título No los temas y está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 28. Por eso, si puede hacerlo, vamos a ponernos de pie y juntos cantemos con mucho gusto la canción número 55. Oh Jehová, efectúese tu voluntad. ¿Cuántas veces ha expresado usted esta frase en su vida? ¿No es cierto que muchas? Y particularmente cuando sufrimos algo que nos causa dolor, angustia, cuando vemos o experimentamos alguna injusticia en este mundo tan cruel, deseamos que la voluntad de Jehová ya se haga por toda la tierra. Pero hay una pregunta interesante. ¿De verdad estamos listos para que se efectúe la voluntad de Jehová? Tal vez cuando pensamos en la voluntad de Dios nos imaginamos el paraíso, la resurrección de los muertos, el que ya tengamos un cuerpo perfecto, y cuando pensamos en esas cosas, ¿qué decimos? Sí, que se haga la voluntad de Jehová. Pero ¿qué hay de cuando al hacer la voluntad de Jehová implica entonces que nosotros tengamos que aguantar persecución, oposición, sufrir tal vez burlas de parte de otras personas o hasta injusticias? ¿De verdad estamos listos?
Bueno, ¿qué nos ayudará a confiar en que, a pesar de que podamos atravesar por estas circunstancias, Jehová nos garantice que Él estará a nuestro lado? Analizar ejemplos del pasado sin duda nos va a ayudar. Y no solamente nos ayudará para poder determinarnos a hacer la voluntad de Jehová, sino puede hasta motivarnos a pensar en qué más podemos hacer. De hecho, al momento de recibir asignaciones o decidir si queremos darle más a Jehová, puede que muchas cosas sencillamente nos causen temor. O hasta, por ejemplo, podemos pensar en el caso de los padres. Es posible que usted sea padre o vaya a ser un padre. ¿Cómo le irá con la educación de sus hijos? ¿Triunfará? ¿Podrá ayudarlos a que crezcan como personas de bien? Bueno, fíjese que en esta reunión precisamente hablaremos de todos estos puntos. Va a haber un video muy interesante que está dirigido precisamente a todos los padres, titulado Jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos. Préstele mucha atención. Además, analizaremos muy detenidamente el ejemplo de Pablo, que resultará muy animador para cada uno de nosotros. Y tendremos la oportunidad de dar una respuesta a una pregunta interesante que se encuentra en Hechos 22:16. ¿Qué tenía que hacer Pablo para lavar sus pecados? Bueno, ya escucharemos los comentarios. Por eso, ¿qué les parece si damos comienzo con esta reunión y empezamos con el primer discurso titulado Efectúese la voluntad de Jehová? Este estará a cargo de nuestro hermano Samuel Trejo, así que vamos a prestarle mucha atención. Después del asesinato de Esteban, en Jerusalén se levantó una persecución muy grande para los que seguían a Cristo Jesús. Solamente se quedaron en Jerusalén los apóstoles. Dado a esta revuelta, pues muchos de los seguidores de Cristo decidieron, salir de ahí. Esto entonces los obligó, porque la cuestión es de que había gran persecución. Pero hubo hombres, como en el caso de Felipe, que no se quedaron con las manos cruzadas, sino que eran predicadores que les agradaba mucho hacer lo que Jehová les pedía, predicar las buenas nuevas. ¿Qué hizo este hombre para mostrar que en realidad, pues él quería hacer la voluntad de Jehová dirigida por su Espíritu Santo? Bueno, se fue a Samaria. Ahí en Samaria nosotros podemos recordar que los judíos o los israelitas no se llevaban bien con los samaritanos. Realmente pues era difícil para Felipe el poder estar ahí, y agregando ahí que también los samaritanos pues no tenían mucho conocimiento, tenían muy poco conocimiento de lo que eran las buenas nuevas. Pero ¿qué hizo Felipe para que tuviera éxito? Bueno, confió plenamente en que Jehová lo ayudaría. Y podemos ver que, imitando al Señor Jesucristo, él se dirigió a ellos con amor y no tuvo pues que hacer más, sino mostrarles amor para que ellos entendieran o le escucharan, y tuvo gran éxito. Bueno, se puede ver que el trabajo de este hombre Felipe realmente tuvo frutos. Pero ahora, terminando ahí, se fue o se dirigió a Cesarea, donde se estableció ahí con su familia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, con el tiempo, hermanos, podemos ver que a este hombre se le llama o le llama Lucas que era un evangelizador. ¿Por qué se le llamaba evangelizadores a las personas que hacían la voluntad de Jehová? Bueno, porque estos iban o se desprendían de su lugar o su origen e iban a lugares donde no se había predicado, o sea, lugares vírgenes para la predicación. A eso se les llamaba así, evangelizadores. Y Lucas le llamó a Felipe así. En el primer siglo había muchos que eran evangelizadores, tales como Felipe, Bernabé, Silas y Timoteo. Algunos de estos viajaron muy lejos y se estuvieron quizás en algunos lugares bastante tiempo. El Espíritu Santo los dirigía
a donde deberían de ir. Y ellos con gusto hacían su servicio. Pero Pablo fue uno de los más grandes evangelizadores. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque él viajó extensamente hacia Asia y Europa. Esto lo hizo declarando las buenas nuevas a donde quiera que él iba. En algunos lugares se quedó bastante tiempo. La razón era que quería fortalecer y establecer congregaciones. Pero ahora, aquí en Cesarea, debido a que los discípulos de Jerusalén habían descubierto un complot en contra de la vida de Pablo, ¿verdad? Estos lo condujeron de inmediato a la casa de Felipe, allá en Cesarea. Aparte, ahí con Felipe estaban ya algunos otros evangelizadores. ¿Qué estaba ocurriendo o qué iba a ocurrir ahí? Lo invito a que usted use su traducción para que veamos lo que estaba sucediendo. Vaya a lo que es el libro de los Hechos. Vea el capítulo 21 junto conmigo, por favor. Vamos a leer aquí de los versículos del 10 y 11 primeramente. Y no cierre su escritura o su dispositivo electrónico para que podamos seguir leyendo de este capítulo 21. Dice los versículos 10 y 11. Pero mientras permanecíamos ahí bastantes días, bajó de Judá cierto profeta de nombre Agabo. Y viniendo a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. El varón a quien pertenece este cinturón, los judíos lo atarán de esta manera en Jerusalén y lo entregarán en manos de la gente de las naciones. ¿Quién era este profeta Agabo? Bueno, los presentes que estaban ahí bien conocían y sabían que este había vaticinado una hambruna, ¿verdad? Ahí cuando el emperador era Claudio. Así es de que le daban crédito a lo que él mencionaba, a lo que él decía. Y note usted, ahora, aunque él vaticinó esto, es posible que los que estaban ahí entonces se preguntaran: ¿a qué había ido ahí? ¿O a qué había venido ahí? ¿Qué mensaje les traería? Bueno, ya vimos en parte lo que sucedió. Podemos imaginar la situación. Está ahí Agabo y entonces le quita a Pablo el cinturón, ¿verdad?, que traía ceñido, y entonces ahora dice que este cinturón era una tela grande en el cual se ponían a veces ahí el dinero o algunos otros objetos, y eso ayudaba a que no tuvieran otras cargas, sino todo ahí pudieran tenerlo, ¿verdad?, ahí en la cintura. Y entonces podemos ver que ahora los que estaban ahí observando seguramente no le quitaban la vista de encima para ver qué es lo que estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo y qué significaba. Entonces ellos estuvieron pendientes de este asunto. Entonces él se amarra las manos y los pies y entonces hace ver el significado que la persona que era dueño del cinturón, ese es el que iba a tener persecución, que iba a tener problemas o dificultades. Bueno, esto les sorprendió y les conmocionó a los presentes. Veamos por qué decimos esto. Use ustedes nuevamente su traducción, su Biblia, aquí ahora el versículo número 12 de este capítulo 21, donde nos dice lo siguiente: pues cuando oímos esto, nos pusimos a suplicarle tanto nosotros como los de aquel lugar que nos subiera a Jerusalén. Bueno, era bastante la preocupación de aquellos que estaban allá en la casa de Felipe. ¿Por qué? Porque pues podemos imaginar la escena, ¿verdad? Los hombres abrazándolo y llorando y rogándole que no se fuera porque la situación estaba muy difícil allá en Jerusalén. No era nada favorable el que él fuera para allá porque se iba a enfrentar a situaciones muy difíciles.
Entonces era comprensible que los que estaban ahí le sugirieran que no fuera para allá, porque realmente se enfrentaría a situaciones de esa índole. Bueno, pero ¿qué respuesta dio el apóstol Pablo? Vea usted el versículo 13, por favor. Dice así: entonces Pablo contestó: ¿qué están haciendo al llorar y hacerme débil de corazón? Pueden estar seguros, estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. De antemano, Pablo ya sabía que la situación no estaba nada segura ya, porque recuerden que había salido de ahí. Entonces, aquí lo podemos ver, que él ya conocía exactamente lo que podía sucederle. Vea usted aquí del capítulo 20, los versículos 22 y 23. Dice: y ahora miren, atado en el espíritu estoy de viaje a Jerusalén, aunque no sé las cosas que me acontecerán en ella, salvo que la ciudad, que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me da testimonio repetidamente diciendo que me esperan cadenas y tribulación. Así es de que él estaba consciente ya de esa situación. El relato indica que pues los que estaban ahí respondieron de una manera favorable y ya no le siguieron insistiendo. También podemos aplicar, hermanos, que este episodio nos enseña cosas muy valiosas. Y aquí en nuestra guía se menciona cómo podemos nosotros animar al cristiano que decide hacer lo siguiente: aceptar un trabajo humilde que le permita ampliar su ministerio en vez de buscar uno mejor. Ahí está la ilustración, y entonces nos resta, hermanos, apoyarlo y no disuadirlo de que hagan lo que le es grato a Jehová. Servir en otra congregación donde se necesita, pues nos daría mucho gusto que otros hermanos de aquí de la congregación estuvieran dispuestos a hacer lo mismo, o esforzarse por salir a predicar a pesar de la mala salud o el que estemos ya en edad avanzada. Así es de que podemos ver que como lo hizo Jehová allá en el primer siglo, también puede hacerlos ahora en este tiempo, de darnos su Espíritu Santo y la protección que necesitamos para servirle donde Él desee. Hermano Samuel, agradecemos muchísimo la presentación de esta asignación al recordarnos puntos tan importantes y ayudarnos a examinar el ejemplo de Pablo para que nosotros podamos ser valientes a la hora de efectuar la voluntad de Jehová. Muchas gracias, hermano. Ha llegado el momento de pasar ahora a la sección de Busquemos Perlas Escondidas y queremos invitarlo a que nos apoye con sus buenos comentarios. Vamos a dejarla a cargo de nuestro hermano Víctor Figueroa. Hermanos, ¿alguien gusta leer Hechos capítulo 21, versículos 23 y 24, por favor? Hermano Francisco Cruz. Haz esto que te decimos. Tenemos 4 varones que tienen sobre sí un voto. Toma a estos contigo y límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus gastos, para que se les rapen la cabeza. Y así sabrán todos que no son ciertos los rumores que se les contaron acerca de ti, sino que estás andando ordenadamente, tú mismo también guardando la ley. Gracias, hermano. La pregunta correspondiente: ¿por qué le dieron los ancianos de Jerusalén estas instrucciones a Pablo si los cristianos ya no estaban bajo la ley mosaica? Hermana Irene Frías, por favor. Sí, de hecho, aunque ya no estaban bajo la ley mosaica, la situación era que se extendieron muchos rumores sobre el apóstol Pablo y otros 4. Sin en cambio, ya es por eso que los ancianos tuvieron que hablar con ellos para que no causaran tropiezo. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo, en lugar de imponer las escrituras o su voluntad, él fue muy flexible y comprensivo y obedeció siempre y cuando no se violara ningún principio. Muchas gracias, hermano. Vamos a pasar a la pregunta siguiente, y para eso quisiéramos que contestáramos a esta pregunta. El libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo 16. Hermana Olivia de Llanos, por favor.
Vamos a solicitar el micrófono, por favor, para la hermana Olivia de Llanos. Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. La pregunta correspondiente, ¿qué tenía que hacer Pablo para lavar sus pecados? Hermanito Leonardo Llanos Jr., por favor. Como lo dice la nota, Pablo tenía que invocar el nombre de Jesús. En otras palabras, poner fe en Él y demostrar esa fe con obras. Porque como lo dice Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. Es excelente, muy buena respuesta. Hermana Sandra de Cano, por favor. Así es que no nos da a entender que el agua literal fuera la que limpiara los pecados, sino que ellos reconocían el papel importante que tenía Jesucristo en el propósito de Jehová, y una vez reconociendo a este medio, entonces ahora ellos tenían que ejercer fe, una fe activa que estuviera basada en obras, lo que implicaba que ellos habían aceptado a Jesús y habían dedicado su vida a hacer su voluntad. Muy buena respuesta. Hermano Serafín Bautista, por favor. Sí, hermano, pero no solo bautizarse iba a hacer que limpiara sus pecados, sino que el bautismo no limpia los pecados, sino hay que arrepentirnos y hay que cambiar el derrotero de la vida. El bautismo solamente simboliza ese proceso. Excelente. Hermano Manuel Velázquez, por favor. Además, el libro de Hechos 10:43 se mencionaba que todos los profetas habían dado testimonio acerca de Jesús, diciendo que todo el que ponía fe en él podía conseguir el perdón de sus pecados mediante el nombre de Jesús. Es correcto, hermanos. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermanita Gloria de Jiménez, por favor. Sí, hermano, aquí en Hechos 22, 14 y 15 menciona que a pesar de que Pablo hizo muchas cosas malas antes de conocer la verdad, Jehová lo escogió para ser apóstol de las naciones. Por eso cuando entremos en la verdad, no debemos de dejar que Satanás nos meta en la idea de que por nuestra vida pasada Jehová no nos pueda perdonar, sino más bien nos va a ayudar. Muy bien, hermano. Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, en el 21, 18 y 19 se habla de cuando Pablo regresó con donde estaban los ancianos y empezó a contarles, dice, un relato detallado de las cosas que Dios había hecho entre las naciones mediante su ministerio. Esto me enseña que es cierto, cuando nosotros le rendimos servicio a Jehová, mucho cuenta a nuestra disposición, pero el éxito de que siempre vamos a tener depende en su totalidad de Jehová. Y es Jehová quien siempre nos dará las herramientas, las fuerzas y el aguante para poder llevar a cabo cosas magníficas. Muy buena respuesta. La pregunta siguiente y final, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, en Hechos capítulo 21, versículo 4 muestra cómo Pablo apreciaba muchísimo la compañía de otros creyentes, así que se esforzó por encontrarlos y probablemente se hospedó con ellos. Hasta el día de hoy, una de las grandes bendiciones que ofrece la verdad es que vayamos donde vayamos, contamos con hermanos en la fe dispuestos a recibirnos. Así que tenemos amigos en el mundo entero. Excelente. Hermanita Yolanda de Trejo, por favor. Sí, hermano, ahí en Hechos 21:38 se le confunde a Pablo con un hombre que dirigía a unos hombres que les llamaban varones del puñal. Eso significaba, esa palabra en griego, este término significa sicari, que significa portador de un puñal corto. Flavio Josefo explica que estos sicarios eran un grupo de judíos nacionalistas, enemigos implacables de Roma, que cometían asesinatos por razones políticas. Por eso es que Pablo explica que al hablar se dan cuenta que no era ese egipcio. Muy bien, lo identificaba. Hermana Brenda Plata. El capítulo 21, el versículo 17, habla que los hermanos recibieron con gozo a Pablo. Esto nos ayuda a examinarnos para ver si estamos reflejando esta bonita cualidad o no. Y es importante que pensemos en que esta cualidad no depende ni de nuestra familia ni de nuestros hermanos, sino solamente del Espíritu Santo que Jehová nos da. Por eso es importante que mantengamos una relación fuerte con Jehová para que nos pueda dar su Espíritu. Excelente comentario. Hermana Berenice de Villaseñor.
En Hechos 22, 17 al 21, Pablo habla de cómo Jesucristo le había dicho que saliera rápidamente de Jerusalén, y ante su objeción, Jesucristo le señala en el 21, ponte en camino porque yo te enviaré a naciones lejanas. Quien estaba detrás de todas las decisiones que estaban pasando en el ministerio de Pablo era Jesucristo, quien desde el cielo estaba atento. Hoy en día también podemos tener la confianza de que Jesús está atento de todo lo que estamos pasando y es el responsable de todos los cambios que hay en su organización. Excelente, hermanos. Les agradecemos a todos su excelente participación. Hermano Víctor, también te agradecemos mucho a ti por llevar a cabo la consideración de estas preguntas. Y además, qué interesante ha sido, ¿no es cierto?, darle respuesta a esa pregunta de qué tenía que hacer Pablo para lavar sus pecados. ¿No es cierto que nos motiva a mantener nuestra resolución, sobre todo si ya hemos demostrado nuestra dedicación a Jehová por medio del bautismo? Saber que podemos lavar nuestros pecados por medio de invocar el nombre de Jehová es una total garantía. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra reunión. Por eso queremos ahora invitarlos a que pueda dirigir su atención a esta porción de la Escritura a la cual se le dará lectura. Está basada en Hechos capítulo 21, versículos 1 al 19. Vamos a invitar a nuestro hermano Juan Sandoval con la lectura de estos versículos. Ahora bien, cuando nos hubimos arrancado de ellos y hecho a la mar, marchamos con rumbo directo y llegamos a Cos, pero al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y habiendo hallado un barco que hacía la travesía a Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Después de avistar la isla de Chipre, la dejamos atrás a la izquierda y seguimos navegando a Siria. E hicimos escala en Tiro, porque allí el barco había de descargar su cargamento. Tras hacer una búsqueda, hallamos a los discípulos y permanecimos allí 7 días, pero por el Espíritu le decían repetidamente a Pablo que no pusiera pie en Jerusalén. De modo que cuando hubimos completado los días, salimos y nos pusimos en camino, pero nos acompañaron todos ellos, junto con las mujeres y los niños, hasta fuera de la ciudad. Y arrodillándonos en la playa, hicimos oración y nos despedimos los unos de los otros, y nosotros subimos al barco, pero ellos se volvieron a sus hogares. Entonces completamos la navegación desde Tiro y llegamos a Tolemaida, y saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entramos en casa de Felipe el evangelizador, que era uno de los 7 hombres, y nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, pero mientras permanecíamos allí bastantes días, bajó de Judea cierto profeta por nombre Agabo, y viniendo a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, al varón a quien pertenece este cinturón, los judíos lo atarán de esta manera en Jerusalén y le entregarán en manos de gente de las naciones. Pues cuando oímos esto, nos pusimos a suplicarle, tanto nosotros como a los de aquel lugar, que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ¿qué están haciendo al llorar y hacerme débil de corazón? Pueden estar seguros, estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba disuadir, asentimos con las palabras: efectúese la voluntad de Jehová. Entonces después de estos días, nos preparamos para el viaje y empezamos a subir a Jerusalén, pero también fueron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea para llevarnos al hombre en cuya casa había de hospedarnos cierto masón de Chipre, antiguo discípulo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, mas al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Santiago
y estaban presentes todos los ancianos. Y él los saludó y se puso a hacerles un relato detallado de las cosas que Dios había hecho entre las naciones mediante su ministerio. Muchas gracias, hermano Juan. Apreciamos muchísimo, ¿verdad?, tu preparación al presentar esta lectura. Y miren, hermanos, ahora me gustaría invitarlos a que todos puedan sacar su folleto Seamos mejores lectores y maestros. Es el que están viendo en pantalla. Esta es la primera reunión en la que vamos a empezar a utilizar este nuevo folleto. Y viene muy simple, miren. Si se dirige a la lección número 5, hablando de leer con exactitud, se menciona lo que dice en resumen, ¿qué es leer con exactitud? Dice, lea en voz alta exactamente lo que está escrito. Notamos, hermano Juanito, que te esforzaste por hacerlo así. Te felicitamos, ¿verdad?, por tu esfuerzo. El folleto aquí en esta lección nos da algunas sugerencias muy importantes para poder lograr este objetivo. Entre ellas, una es la preparación, el prepararse bien. Sin embargo, también para pronunciar las palabras correctamente, se menciona que es muy importante que hablemos con claridad. Y esto puede ser al pronunciar bien las palabras manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca. A veces no es fácil, pero podemos hacer un esfuerzo para pronunciar bien todas las sílabas, ¿no es cierto? Bueno, pues muchísimas gracias, hermano, ¿verdad?, por tu apoyo en esta consideración. Y hermanos, con esto concluimos la primera sección de Tesoros de la Biblia. Sin embargo, vamos a continuar con la siguiente sección, Seamos mejores maestros. Como les mencionaba hace un momento, es importante que tengamos a la mano nuestro nuevo folleto, porque a partir de este momento empezaremos a considerar lección por lección, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si dirigimos la atención a la lección número 1 del folleto maestros? Y para considerarla vamos a ver un video. ¿Les parece bien? Vamos a dirigir nuestra atención a las pantallas ahora. Usted está en el Salón del Reino a punto de dar un discurso público. ¿Le prestará atención el auditorio? Mucho dependerá de su introducción. Las introducciones eficaces captan la atención, indican con claridad el tema y muestran por qué es importante ese tema para los oyentes. Veamos cómo empieza este hermano su discurso. Como dijo el presidente de la reunión, vamos a hablar de la muerte y de cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Leamos un texto, Eclesiastés 9:5. Entonces, ¿qué le parece? ¿Indicó con claridad el tema? Sí. ¿Captó la atención? No mucho. ¿Mostró por qué es importante el tema? No. ¿De qué otra manera podría presentarlo? Veamos. A lo largo de la historia, nadie ha escapado de las garras de la muerte. ¿Cuántas vidas quedan truncadas por culpa de enfermedades y otros sucesos inesperados? Si usted ha perdido a un ser querido, sin duda sabe cuánto dolor causa la muerte. ¿Cómo es posible que algo que duele tanto sea una parte natural de la vida? La Biblia es la única que nos explica por qué morimos, a dónde vamos cuando morimos y cómo se vencerá a la muerte. Analicemos estos 3 puntos. Estos principios sirven para presentar discursos sobre cualquier tema. Ahora bien, ¿cómo hacer una buena introducción al predicar? Recuerde que en la mayoría de los casos, la persona no lo conoce, así que intente no asustarla. Preséntese lo antes posible. A fin de averiguar qué puede interesarle, fíjese en su entorno y en lo que está haciendo. Podría comenzar haciéndole una pregunta o un breve comentario sobre esas cosas. Veamos un ejemplo.
Hola, me llamo Ana. Vengo a hablarle del propósito de Dios para el futuro. Vea lo que dice la Biblia. Lo siento, pero estoy ocupada. ¿Fue eficaz la introducción? La señora no quiso conversar, así que es obvio que la introducción no captó su atención. ¿Cómo podría la publicadora haber empezado la conversación? Buenos días. Tiene un jardín precioso. Seguro que le da mucho trabajo. Ni se imagina. Pero el esfuerzo ha valido la pena. Gracias. Por cierto, me llamo Ana y ella es Inés. Hola, soy Emily. Emily, se nota que dedica mucho tiempo a cuidar de su jardín y nuestro creador se preocupará tanto por el planeta como usted por su jardín. Como la publicadora tomó en cuenta lo que le interesaba a la persona, aumentaron las posibilidades de iniciar una conversación y hablar sobre el reino. Lo mismo puede hacerse en las zonas urbanas, donde la gente espera que vayamos al grano. En esos casos, trate de incluir una pregunta o un comentario que haga pensar a la persona. Las introducciones eficaces son el primer paso para tener conversaciones provechosas sobre las buenas noticias del reino. Qué buen video, ¿no es cierto? Ahora sí va a ser más fácil poder hacer instrucciones que despierten interés. Fíjense que como acabamos de analizar en el video, me gustaría que dirigiéramos nuestra atención a Hechos capítulo 17, versículo 22, que es precisamente el texto base a esta lección. En Hechos 17, 22 dice, Pablo entonces se puso de pie en medio del areópago y dijo, varones de Atenas, y me gustaría que centráramos nuestra atención en esta expresión. Contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades. A fin de hacer una buena introducción, ¿por qué es indispensable el ser observadores? ¿Pudo notar en la consideración del video, hermana Ingrid de Limón? Sí, porque al ser observadores vamos a poder saber cuál es el interés de las personas y entonces ahora sí tener algo de qué hablarle. Exacto, porque de acuerdo con el resumen de la lección número 1, ¿cuál es el objetivo de hacer una introducción buena? Hermana de Rojas, por favor, Kesia. Sí, deberá ser captar la atención del oyente. Así es, pero notamos qué características debe cumplir una introducción para que sea eficaz o sea buena. Ahí se mencionan algunas. Hermana Diana de Trejo, por favor, ¿podría mencionarnos alguna? Sí, podemos indicar con claridad el tema del que se va a hablar. Muy bien, indicar con claridad el tema del que se va a hablar. Segundo, hermana Olivia de Llanos, por favor. Y también mostrar por qué ese tema debería interesar a sus oyentes, como es que vimos en el video. Al principio el tema no le interesó, pero como ya llegó a un punto que le interesaba, que era acerca del jardín, entonces su introducción fue muy buena. Así es. Y el primer punto que tenemos que hacer, ¿cuál es, hermana Frida Llanos? Sí, esta debe captar la atención de las personas. Así es, ¿verdad? Eso es indispensable. Por eso es que, como vemos, las sugerencias que se nos da son muy oportunas. En el caso de la primera dice, escoja una pregunta, una afirmación o una experiencia de la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. Esto es particularmente cuando preparamos algún discurso. Por eso es tan importante, como veíamos en Hechos capítulo 17, versículo 22, que nosotros seamos observadores, contemplar qué es lo que está pasando en el lugar en el que vivo, en la congregación, ver la clase de personas que se reúnen con nosotros, tratar de entender cuáles son sus antecedentes, platicar hasta con ellos y saber qué cosas conocen y qué cosas no, qué deberían de saber. Ya una vez que tengamos bien ubicado ese tipo de cosas, ahora sí podemos pensar en nuestras palabras. Puede ser una pregunta, una noticia, algo que de inmediato despierte el interés, ¿no es cierto? La gente quiera saber más.
Ahora, algo importante que se menciona con respecto a indicar con claridad el tema es que tenemos que asegurarnos que desde el principio, en nuestra introducción, deje claro cuál es el tema y el objetivo de nuestra presentación, ¿verdad? Y además, como último punto, al mostrar por qué es importante el tema, menciona aquí el folleto: adapte su mensaje a las necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que este tema puede beneficiarles, no como localidad, sino como dice ahí, hermana Verónica Martínez. Personalmente. Así es. Por eso, ¿qué idea se nos da aquí en el pequeño recuadro que está ahí? ¿Cuál es la idea o sugerencia para poder practicar una buena introducción? Notamos, hay un cuadrito ahí que tiene como una pequeña bombilla, ¿verdad? Hermana Antonieta, por favor. Sí, cuando estemos preparando un discurso nos vamos a preguntar qué situaciones se enfrentan nuestros hermanos de la congregación y luego, teniendo en mente esos asuntos, vamos a preparar las introducciones. Muy bien. Fíjese, qué interesante. Por eso de nuevo volvemos al mismo punto. Es importante que seamos observadores. Dediquemos tiempo a eso. Ahora, para predicar, ¿puede aplicar lo mismo también? ¿Qué dice el pequeño recuadro que está ahí? Hermana Miriam, por favor, Martínez. Dice que a fin de averiguar qué puede interesarle a la persona, que dice que es importante que nos fijemos en el entorno o lo que está haciendo la persona. De esa manera vamos a comenzar una buena conversación haciendo una pregunta o un breve comentario. Así es. Y como vimos en el video, hermanos, es muy importante que para captar la atención de la persona, algo que tenemos que no hacer, según el primer punto que analizábamos, ¿qué es? ¿De acuerdo? Dice que tenemos que hacer con nuestra persona, porque es diferente al estar dando un discurso, pues la gente ya nos conoce, pero al estar predicando, hermana de Villaseñor. No debemos asustarla siendo muy bruscos, sino es bueno presentarnos y decir por qué estamos ahí. Así es, por eso una buena sonrisa, ¿verdad? El ser amigables puede ser causa de también captar la atención de la persona y así iniciar con una buena introducción. No es complicado, ¿verdad? Sí podemos hacerlo. Por eso, ¿qué les parece si ahora en los siguientes días ponemos en práctica esto en la predicación? En cualquier faceta. Y esperemos tener buenos resultados. Bueno, eso es seguro, ¿verdad? Siempre y cuando hagamos el esfuerzo. ¿Qué les parece si vemos ahora la práctica? ¿Les gustaría? Por eso vamos entonces a dirigir nuestra atención a nuestro hermano Jaciel Arios Aguirre, quien él va a presentar un discurso con el título ¿Tienen que guardar un día de descanso semanal los cristianos? Basado en la Atalaya del 2010, 1 de febrero, página 13, párrafos 12 al 14. ¿Verdad? Vamos a prestarle mucha atención. Sin falta, ese hombre debe morir. ¿Se imagina que esta sentencia fuese para usted? ¿Cómo se sentiría? Imagínese que Jehová se la está dando. ¿Qué pensaría? Quizá usted en este momento diga, no quiero ni imaginarlo. Y es comprensible, ya que el castigo es demasiado alto, la muerte. Pero, ¿qué fue lo que hizo este hombre para recibir dicho castigo de parte de Jehová? Según el registro, este hombre, de manera deliberada y por un deseo egoísta, violó la ley del sábado, es decir, el día de descanso que Jehová había decretado. ¿Qué significaba para Jehová y los israelitas este día de descanso? Acompáñeme a leerlo en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Aquí comprenderemos mejor qué es lo que significaba, por qué era tan importante. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Dice, y los hijos de Israel tienen que guardar el sábado para llevar a cabo el sábado durante sus generaciones. Note, es un pacto hasta tiempo indefinido entre yo y los hijos de Israel. Es una señal hasta tiempo indefinido, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día descansó y procedió a refrescarse. Como notamos,
Este día representaba un pacto entre Jehová y los israelitas, una señal entre Jehová y su nación escogida. En la actualidad, nosotros como siervos fieles de Él, ¿deberíamos de seguir cumpliendo este pacto? Recordemos que este pacto forma parte de la ley mosaica, y esta ley, como sabemos, fue abolida, es decir, invalidada por Jesús, cuando la cumplió por completo. Leamos este hecho en Romanos capítulo 7, versículo 6. Acompáñenme en la lectura. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora hemos sido desobligados de la ley. Hasta aquí solamente. ¿Comprendemos? En la actualidad ya no estamos obligados a cumplir con esta ley. ¿Pero por qué razón? En el capítulo 10 de aquí mismo, de Romanos, pero ahora en el versículo 4 nos explica por qué. Dice, porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Como podemos ver, Jesucristo ha llegado a ser el fin de la ley mosaica. Pero ahora nosotros como cristianos, aunque ya no estamos regidos bajo esta ley, sí estamos regidos bajo una nueva. ¿De cuál se trata? En Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos explica, esta es la ley del Cristo. Esta ley consiste en 2 mandamientos. El primero, el más importante, amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo, amar a nuestro prójimo, es decir, a todas las personas. En la antigüedad, para poderle demostrar el amor que sentían los israelitas a Jehová, tenían que cumplir con la ley y por ende cumplían con este pacto. Guardaban el sábado y lo dedicaban exclusivamente a Jehová. En la actualidad, como ya leímos, no estamos obligados a continuar cumpliendo con esta ley. Pero si queremos demostrarle nuestro amor a Jehová, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace usted? ¿Qué me dice de por qué usted está aquí el día de hoy? ¿Por qué se esfuerza por todas las semanas asistir a todas las reuniones? ¿No es cierto que porque queremos agradarle a Jehová? ¿Queremos conocerlo y servirle? Una manera de demostrarle nuestro amor es cantando en alabanza las canciones que fueron elegidas para todas nuestras reuniones. Otra manera es el esfuerzo que usted hace cada semana por prepararse, levantar la mano en las reuniones y comentar. Sin duda alguna, Jehová está muy feliz con usted al escuchar sus comentarios. Y como leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 10, Él no es injusto para olvidar nuestros esfuerzos. Él está al tanto de todos estos. Por eso, lo seguimos animando a que se siga esforzando, como hasta este día, por seguir haciendo su esfuerzo y demostrarle su amor a Jehová. Sin duda alguna, si lo hacemos así, en vez de recibir una condena de muerte, recibiremos muchas bendiciones y en el futuro, vida eterna. Hermano Jaciel, de verdad queremos felicitarte por tu excelente preparación y la disertación de este discurso. Y bueno, pues obviamente el hermano Jaciel está trabajando en lo que es la lección número 1 del folleto Seamos mejores maestros y lectores, ¿no es cierto? Y como vimos, el hermano cumplió con los requisitos de una buena introducción, ¿no lo cree? Yo creo que de inmediato captó la atención de todos nosotros, ¿no es cierto? Fue contundente con su primera afirmación. Hasta de pronto sentimos miedo, pero ya después nos explicó, ¿verdad? Que no era para nosotros. Bueno, como notamos, el hermano eligió una buena afirmación para poder empezar con su introducción, pero también indicó mediante esta cómo es que a nosotros nos beneficia la información que él desarrolló más adelante y expuso con claridad cuál era el tema del cual él iba a hablar. Por eso es que, hermano, queremos felicitarte, ¿verdad? Por tu buena preparación y queremos motivarte a que lo sigas haciendo así. Y hermanos, un pequeño recordatorio.
Recordemos que a partir de esta semana, anteriormente el hermano encargado, ¿verdad? En este caso el presidente de cada reunión, al final a veces nos ponía una nota, ¿verdad? O comúnmente nos ponía una nota en nuestro libro. Bueno, ahora ya no nos va a poner nota. Ahora, ¿quiénes son los responsables de poner esa nota? Nosotros, ¿verdad? Así que con honestidad podemos nosotros dirigirnos a la sección final del folleto Mejores Maestros bajo el tema Mi Progreso. Y ahí por cada lección podemos nosotros poner la fecha en la que trabajamos. Y si queremos hasta podemos añadirle, ¿verdad?, cómo nos fue y en qué podemos trabajar. Así que todos podemos hacerlo. ¿Les parece bien? Bueno, hermanos, pues con esto concluimos lo que es la primera o la segunda sección de esta reunión, Seamos Mejores Maestros. Por eso ahora vamos a pasar a la siguiente, nuestra vida cristiana. Y vamos a hacerlo cantando una canción a Jehová, que es la canción número 134, y tiene como título Los hijos son un regalo de Dios, y está basado en el Salmo capítulo 127, versos 3 al 5. Si le es posible, vamos a ponernos de pie y juntos cantemos con mucho gusto la canción 134. Después de escuchar esta canción podríamos preguntarnos, ¿es usted un buen padre? Nadie nació sabiendo ser padre, pero el tema que vamos a considerar nos da algo muy importante. Jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jorge Aguirre con este tema. Si usted es padre, ¿qué fue lo que sintió con la llegada de su primer hijo? ¿Cómo se sintió usted? Sin duda, algo muy bonito, pero también con ello venía una seria responsabilidad. Algo que nos ayuda a entender la Biblia es que es importante educar a los hijos. ¿Cuál será la mejor manera de dirigirlos para que estos le sirvan a Jehová de la manera adecuada?
Y lo que es más, ¿qué hace Jehová para ayudar a los que somos padres? Porque esa es una gran ventaja que tenemos también los que somos padres. Jehová nos ayuda a dirigir bien a nuestros hijos. Por eso, hermanos, ¿cómo puede Jehová ayudar a los padres a tener éxito en la crianza de sus hijos? ¿Qué les parece, hermanos, si a continuación vemos un video que se titula Jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos? Posteriormente vamos a comentar unos detalles interesantes que contiene ese video. Preste mucha atención, por favor. Desde bastante joven. Desde pequeña siempre fui religiosa. Mi sueño era casarme con un hombre que fuera creyente y que juntos adoráramos a Dios y lleváramos una vida tranquila. La vida con mis padres no era así. Mis hermanos y yo nos llevábamos mejor con la sirvienta que con nuestra madre. Mi padre era un hombre muy distante. Siempre estaba ocupado con el trabajo y sus amigos. Ula y yo nos casamos en 1971 en París, en Francia. Nos bautizamos en 1974. Me di cuenta de que no sabía cómo educar a mis hijos. Así que empecé a poner en práctica los consejos de la Biblia. Si quería enseñarles las cosas bien, primero tenía que entenderlas yo, para poder explicárselas de la manera como a Dios le gusta. En 1976 nos mudamos a Portugal, a un lugar de más necesidad. Para entonces, nuestro hijo mayor tenía 4 años y medio. María tenía 3 y medio y Benjamín 1 y medio. Recuerdo cuando llegamos. Vivíamos en una zona rural. Éramos pocos en la congregación, así que teníamos que participar aunque fuéramos pequeños. Estaba claro que nuestros padres ponían los intereses espirituales en primer lugar. Y no solo nos decían que teníamos que hacer lo mismo, sino que nos mostraban cómo hacerlo. No hablábamos de Jehová y de temas espirituales solo cuando nos sentábamos a estudiar en familia. Recuerdo que, al volver caminando de las reuniones, nos ayudaban a encontrar constelaciones en el cielo y empezábamos a hablar de Jehová. Deuteronomio, en el capítulo 6, dice que aprovechemos cualquier oportunidad de hablar con nuestros hijos. Es bueno hablarles de Dios y ayudarlos a ver que es real y que las cosas que nos rodean están relacionadas con Él. Por eso quería enseñarles mucho, para que vieran que las cosas de Dios no son aburridas, sino que nos dan alegría. Claro, no éramos perfectos. Yo me equivocaba muchas veces. Pero ellos jamás me dijeron, tienes que hacer esto porque sí. Siempre trataban de explicarnos las razones, las que da la Biblia. A mí me criaron así. Mis padres nos imponían leyes. Haz esto, tienes que hacer lo otro, porque yo lo digo. Pero llegué a entender que, incluso en la Biblia, Dios no se limita a dictar leyes, sino que las explica. Da muchas razones, da razones para todo. Tengo que admitir que, al enseñar a mis hijos, yo mismo aprendí mucho también. Nunca sentimos que nos obligaban a ir a las reuniones o que teníamos que salir a predicar porque sí. Siempre trataban de motivarnos. Por ejemplo, recuerdo cuando él me regaló una Biblia nueva y escribió en ella, que este libro siempre sea la fuerza que te impulse en la vida. Varias veces me dijo, nunca te rindas en tu servicio a Dios. Jehová es tu Padre y debes servirle toda tu vida. El Dios Todopoderoso tiene hijos que no quieren obedecerle, como podría pasarle a cualquier padre. Pero Él no obliga a nadie. Respeta mucho nuestra libertad de tomar decisiones. Nosotros también queríamos que nuestros hijos decidieran qué hacer con su vida. Siempre pensé que no me pertenecían. Eran en realidad de Jehová.
que los había puesto en nuestras manos, a nuestro cuidado. Y una vez que hiciéramos nuestra labor, debíamos dejarlos volar. Mis padres siempre nos animaron a ponernos la meta de servir de tiempo completo, aunque para ello tuviéramos que mudarnos lejos de casa. Mi esposo y yo servimos de misioneros en Klaipėda, en Lituania. Sé que voy a estar agradecida toda la eternidad por haber usado mi juventud para servir a Jehová, por no haber malgastado esos años haciendo cosas para este mundo. Mi esposa y yo servimos en la sucursal de Portugal. Si Jehová está feliz y si mis padres están felices, yo también lo estoy. No me cabe duda de que les agrada lo que hacemos. Están contentos por ello. Estamos felices de que nuestros hijos estén dándole lo mejor al Creador y sean para Él un motivo de alegría. Jehová se lo merece. Por supuesto, extrañamos a nuestros hijos y nos gustaría que estuvieran cerca, pero nos alegra que puedan servir a Jehová de la manera como lo están haciendo. Bien, después de haber visto este interesante video, vamos a hacer las preguntas que vienen en su guía de actividades en la página 8. Ábrala, por favor. Vamos a hacer las preguntas que vienen aquí. La primera de ellas es, ¿cómo influyó su infancia en cómo educaron a sus hijos? ¿Cómo influyó su infancia en cómo educaron a sus hijos? Por favor, hermana de Llanos. Sí, pudimos ver que ambos tenían familias que eran muy separadas o distantes y ellos querían todo lo contrario, que ella explica que quería un hombre que fuera religioso, al igual que ella, tenía metas, así que basándose en los principios de la Biblia, llegaron a tener una familia hermosa. Exacto, gracias. Hermana Irene, por favor. Sí, seguramente ellos querían una familia unida, pero su infancia no les ayudaba mucho porque dice que en el caso de ella se llevaba mejor con la sirvienta, siempre se ocupaba de ella, y en el caso de su padre dice que siempre estaba entretenido con sus amigos, entonces como que no tenían ninguna escuela para enseñarle a sus hijos. Así es, no había mucha dirección. Dice la segunda pregunta, ¿qué bonitos recuerdos tienen sus hijos de cuando eran pequeños? ¿Qué recuerdos tenían, hermana Leonor? Pues ellos recuerdan que cuando no solo estudiaban cuando tenían que hacerlo en casa o en un momento específico, sino cuando salían de la reunión, los padres les hacían ver el cielo y observaban y hablaban de las constelaciones y empezaban a hablar de lo grandioso y de lo maravilloso que ha creado Jehová. Entonces ellos recuerdan que su enseñanza era en todo momento. Gracias. Por favor, Frida. También el hijo mayor comenta que recuerda cuando su padre le regaló una Biblia cuando era niño y en ella le escribió algo muy bonito, que ese libro sea la fuerza que impulsa tu vida. Así es, gracias. Brenda, por favor. Sí, por ejemplo, también no solamente les decían lo que tenían que hacer en sentido espiritual, sino que ellos principalmente eran su ejemplo para que ellos pudieran verlo. Sí, algo que decía que recordaban mucho era que sus padres ponían en primer lugar los intereses del reino, ¿no? Ahora sí, hay un punto que merece también nuestra atención. ¿Cómo pusieron en práctica Abilio y Ula, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7? Ya se comentó un detalle al respecto, cuando veían las constelaciones. Por favor, hermana de Trejo. Sí, hermano, pudimos apreciar en el video cómo es que cuando andan en el campo, porque dice que se fueron a un lugar rural, quizás enseñándoles un animalito, las flores, la creación de Jehová, ellos la ocupaban ese momento para precisamente decir que Jehová era el creador de todo aquello.
Entonces puede uno imaginar esas pláticas, ¿verdad? Con los niños, diciéndoles cómo Jehová Dios hacía todo eso que los rodeaba. Exacto, y como dijo la hija, ¿no? Solo cuando se ponían a estudiar era cuando tenían conversaciones de la creación o de Jehová. Por favor, hermana Arreola. No, más bien ellos aprovechaban todas las oportunidades y el hermano decía, pues es que todo gira en torno a Jehová y la realidad es esa, toda la creación y todo lo que somos gira en torno a Jehová. Así es. Siguiente pregunta, ¿por qué no se limitaban a dar órdenes a sus hijos? ¿Por qué no se limitaban a eso? Hermana Rojas, por favor. Sí, el hermano mismo comentó que Jehová mismo no lo hace. Así es que él cuando nos manda a hacer algo nos da razones y por eso también él daba razones a sus hijos para que obedecieran. Correcto, muy buen punto también que vaya debemos de tener presente. Gabriela, ¿querías comentar? Gabriela, ¿verdad? Perdón. Muy bien, vamos, ajá. Que la forma en que educaban a sus hijos era con la Biblia y todas las enseñanzas estaban ahí. Exactamente, muy bien, correcto. ¿Cómo ayudaron a sus hijos a tomar buenas decisiones en la vida? ¿Cómo les ayudaron ahora al crecer a que ellos tomaran buenas decisiones en la vida? Por favor, Israel. Sí, algo interesante es que como ya vimos que ellos no les decían qué hacer específicamente, no se limitaban a dar órdenes, ellos les daban todas las razones que ellos necesitaban para tomar sus propias decisiones, les daban esa libertad. Entonces ellos poco a poco fueron aprendiendo el valor de ello. De hecho, recuerdo que un hermano decía que, bueno, sé que Jehová está contento, sé que mi papá está contento, y si ellos están contentos, yo también estoy contento. Entonces al final, los buenos resultados de esas buenas acciones los motivaron a seguir tomando buenas decisiones. Así es, muy bien. Por favor, hermano Jezreel. Sí, entonces nunca los obligaron ni ir a las reuniones ni salir a predicar, más bien les enseñaron a amar a Jehová para serles fiel. Exactamente. Jaciel, por favor. Sí, sin embargo, cuando ellos tomaron la decisión de servir a Jehová, sus padres siempre los impulsaron y animaron a que nunca dejaran de hacerlo, porque era la mejor vida que ellos podían llevar. Exacto. Finalmente, la última pregunta. Cuando animaron a sus hijos a servir a tiempo completo, ¿qué sacrificios sabían que quizás tendrían que hacer? Hermana Aguirre, por favor. Sí, como el hermano decía, él sabía que al final eran hijos de Jehová también y que aunque ellos tenían que hacer su trabajo, llegaría el momento en que tendrían que dejarlos volar. Entonces ellos estaban conscientes de que aunque sus hijos le iban a servir a Jehová, quizás lo iban a hacer lejos de ellos. No era quizás el deseo tenerlos así, ¿verdad? Pero sabían que tenía que hacer un sacrificio cuando ellos estaban felices también de servir a Jehová, estuvieran donde estuvieran y que esto quizás fuera lejos de ellos. Así es, correcto. Por favor, hermana Luna. Aquí se cumple lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 8. En el corazón de los padres estaba el amor hacia Jehová y eso fue lo que le inculcaron a sus hijos. Finalmente dice la hermana que lo que más le alegraba era que ellos estaban sirviendo a Jehová y como dice Eclesiastés 12:13, la conclusión del asunto, habiendo oído todo esto, es teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos porque este es todo el deber del hombre. Así es. Sin duda alguna es importante que como padres asumamos nuestra responsabilidad. Jehová nos ayuda y nos da consejos prácticos para que podamos efectuarlo de la mejor manera. Proverbios capítulo 22, versículo 6 recalca: educa al muchacho según el camino que es para él. Aun cuando llegue a ser viejo, no se apartará de él. Así es que como padres sigamos efectuando la labor que nos ha encomendado Jehová. Hermano Jorge, apreciamos también la consideración tanto del video como de la sección de preguntas y respuestas. Y agradecemos mucho también los comentarios de cada uno de ustedes. Por eso, ¿qué les parece si ahora continuamos con el estudio bíblico de congregación? Este está basado en el libro Jesús es el camino, en el capítulo número 49. Vamos a dejar con la consideración de este mismo a nuestro hermano Reinaldo Luna y como su lector a nuestro hermano Jonathan Limón.
Los invito a que puedan abrir su libro, por favor. Ahí en la página 123 estaremos analizando la sección 49, el capítulo 49 de este libro, que trae como tema Predica por Galilea y capacita a los apóstoles. Nos vamos a centrar en dos aspectos importantes. Jesús recorre de nuevo Galilea. Meditemos un poco en ello. ¿Cuánto recorrido llevaba por Galilea? Muy interesante. Y también envía a los apóstoles a predicar. Vamos a centrarnos en estos dos aspectos y vamos a pedirle a nuestro hermano Limón que nos ayude con la lectura de este pasaje, por favor. Jesús lleva predicando intensamente unos 2 años, pero no por eso concluye que deba aflojar el paso y descansar. Al contrario, empieza a recorrer todas las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Lo que ve durante su ministerio lo convence de que debe predicarles a muchas más personas. Pero, ¿cómo lo logrará? Mientras viaja, Jesús se da cuenta de que muchas personas necesitan ayuda espiritual y consuelo, pues son como ovejas maltratadas y abandonadas que no tienen pastor. Jesús siente compasión por ellas, por eso les dice a sus discípulos: la cosecha realmente es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que rueguen al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. A fin de ayudar a más personas, Jesús divide a los 12 apóstoles de 2 en 2, formando 6 parejas, y los envía con estas claras instrucciones: no vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando: el reino de los cielos se ha acercado. El reino que tienen que anunciar es el mismo que Jesús mencionó en la oración del Padre Nuestro. Este reino se ha acercado en el sentido de que el Rey elegido por Dios, Jesucristo, está allí con ellos. Ahora bien, ¿cómo demostrarán los discípulos que son representantes de ese reino? Con el poder que les da Jesús, curarán a los enfermos y hasta resucitarán a los muertos, algo que deberán hacer sin cobrar nada. Pero entonces, ¿cómo conseguirán cubrir sus necesidades, como la de comer cada día? Jesús les dice que no hace falta que preparen nada para el viaje. No deben llevar oro, ni plata, ni cobre. Ni siquiera necesitarán una bolsa de provisiones, ni prendas de vestir o sandalias extras. ¿Por qué razón? Porque, como les dice Jesús, el trabajador merece su alimento. Los discípulos encontrarán personas que valorarán su mensaje y los ayudarán a cubrir sus necesidades básicas. Jesús les dice: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Jesús también les enseña a empezar conversaciones sobre el reino al predicar de casa en casa. Les dice: al entrar en una casa, saluden a los que están en ella. Si el hogar lo merece, que tenga la paz que le desean, pero si no lo merece, que esa paz vuelva a ustedes. Si en alguna casa o en alguna ciudad no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Puede ser que hasta todo un pueblo o toda una nación rechace el mensaje que llevan. ¿Cuáles serán las consecuencias para la gente de ese lugar? Jesús revela que recibirán un duro castigo. Les asegura: el día del juicio les será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Hermano Limón, agradecemos su excelente lectura. Vamos a hacer la primera pregunta. Vamos a dividirla en dos, hermanos. ¿Cómo divide Jesús? ¿Cuándo comienza Jesús a recorrer de nuevo Galilea? Hermana Brenda, por favor. Sí, después de 2 años de una intensa predicación, Jesús sigue con el mismo ánimo y empieza a predicar por todas las ciudades y aldeas de Galilea. Muy bien.
estaríamos hablando alrededor de qué año más o menos. Hermana Ingrid de Limón, por favor. Aproximadamente sería en el año 32, incluso ya sería esta su tercera gira por Galilea. Muy bien, ya sería su tercera gira. Excelente. ¿Y de qué se da cuenta mientras viaja? Hermana Antonieta, por favor. Que todavía hay muchas personas que necesitan de ayuda espiritual y de consuelo. De hecho, las puede ver como ovejas maltratadas y abandonadas que no tienen pastor. Muy bien, gracias, hermana. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo divide Jesús a los 12 apóstoles? Hermano Samuel Rojas, por favor. Debido a la necesidad que él ve, decide hacer 6 parejas de 2 en 2 y les dice algo claro, que no vayan por el camino a las naciones o a Samaria. Más bien él se enfoca en las ovejas perdidas y les dice un mensaje directo, que ellos deben de predicar el reino de los cielos que se ha acercado. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué instrucciones les da para predicar? Hermana Verónica Martínez. Les da un territorio, al decirles que no vayan a Samaria, sino a la nación de Israel, y también les da un tema de conversación, que es el reino de los cielos. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿en qué sentido se ha acercado el reino? Hermana de Luna, por favor. En el sentido de que Jesucristo es el rey elegido por Jehová y en ese momento Él estaba con ellos. Muy bien, gracias. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos ahora a la lectura de los pasajes de Mateo? Si gustan ubicar, por favor, Mateo, capítulo 9, estaremos dando lectura a los versículos 35 hasta el capítulo 10, versículo del 1 al 15. Vamos a escuchar la lectura, por favor. Y Jesús emprendió un recorrido de todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino y curando toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Al ver las muchedumbres, se compadeció de ellas, porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: Sí, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su siega. De manera que mandó llamar a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para expulsarlos y para curar toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, al que llaman Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. A estos 12 Jesús los envió dándoles estas órdenes: No se vayan por el camino de las naciones y no entren en ciudad samaritana, sino, más bien, vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis, den gratis. No consigan oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus cintos, ni alforja para el viaje, ni 2 prendas de vestir interiores, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su alimento. En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor, y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla, y si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean, pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes. Donde quiera que alguien no los reciba ni escuche sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. En verdad les digo, en el día del juicio les será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Agradecemos, hermanos, a la lectura.
Vamos a ir analizando ahora sí, detalle a detalle, lo que nos da esta lección. Primeramente, quisiera que reflexionáramos en esto, hermanos. Estamos hablando del territorio de Galilea. Era un territorio que abarcaba muchas ciudades. Y recuerden, nada más habían 12 discípulos y Jesús, para poder sacar algunas lecciones importantes de ella. ¿Cuánta cantidad de gente había en ese territorio? Es muy interesante. Mire, existían 204 ciudades en ese territorio. La más pequeña tenía 15,000 habitantes. Si usted hace ahí una multiplicación de 15,000 por las 204, le va a dar una cierta cantidad. Imagínense la cantidad a la que tenían que llegar los discípulos de Jesús. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros compararlo a la actualidad? ¿Qué lección pudiéramos sacar de ahí, hermanos? Hermano Leonardo, por favor, Leonardo Llanos. Sí, está enseñando las bases de la predicación que se llevaría a nivel mundial, y los primeros o las primicias son los apóstoles de 2 en 2, entonces ellos tendrían que organizarse de tal manera para lograr llegar. Eso era el inicio. Más adelante se estarán analizando algunos capítulos cómo esto se empezó a extender. Muy bien, gracias. Hermano Limón. Sí, entonces vemos que el trabajo era mucho, pero ¿cómo iban a cubrir ese territorio? Es por eso que Jesús les dice que rueguen al amo para que mande más ayudantes, ¿verdad? Pero estos ayudantes pues no iban a llegar solos. Es por eso que ellos tenían que empezar a predicar para poder reunir a más y poder cubrir todo ese territorio que tenían. Muy bien, hermana Ingrid de Limón, por favor. Y hoy día también podemos comparar que pues también nosotros, al ser siervos de Jehová, pues a comparación de las personas que no conocen, pues somos minoría. Entonces realmente también tenemos un extenso trabajo, igual que los apóstoles del primer siglo. Así es. Hermano Aguirre, por favor. Sí, parte de la instrucción que les dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ahí como lo registra Mateo capítulo 10, versículo 11, tenían que seguir buscando, entrar en ciudad y aldea, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor. Era parte de la instrucción. Obviamente para buscar, pues iba a implicar trabajo y dedicación de parte de ellos. Al igual que para nosotros lo es ahora, buscar hasta descubrir a aquellos que son merecedores de las buenas nuevas. Muy bien, gracias. Hermano Víctor, ahí al lado, por favor. Recientemente hemos ajustado, por instrucción del cuerpo gobernante, nuestra manera de predicar, y lejos de tener una ruta de revistas y estudios que no progresaban, hemos recibido la instrucción específica de buscar a las personas de corazón dispuesto. Jesús estaba haciendo algo parecido, pues eran unos cuantos discípulos que tenían que distribuir la información a muchos. Entendemos que con solo 12 y mandándolos de 2 en 2 a los apóstoles, más a todos los demás que escucharon, logró abarcar una gran extensión. Tenemos que ser obedientes y ahora hacer lo que nos ha mandado el esclavo fiel. Muy bien, gracias. Hermana Luna, por favor. Jesús les dio a sus discípulos instrucciones específicas que incluían dónde predicar, qué mensaje dar, que era hablar acerca del reino de Dios, la necesidad de confiar en Jehová, cómo hablar con las personas, cómo enfrentarse al rechazo, qué llevar y qué no llevar, entre otros asuntos. Y hoy también el esclavo fiel nos da sugerencias prácticas para ayudar a las personas, y qué importante es que esto lo tomemos en cuenta, porque es algo que le interesa mucho a Jehová. Hermana Kesia, por favor. Sí, esta forma de predicar nos permite buscar a los merecedores de forma sistemática y ordenada. La gente suele estar más tranquila en su casa y cuando hablamos con ella cara a cara podemos percibir su interés y sus preocupaciones. Además suele ser la mejor forma de entablar una conversación prolongada. Bien, gracias. Hermana Sandra. Podemos imaginar, hermano, el gozo que estos 12 apóstoles sintieron al comenzar o dar comienzo a la obra más grande. Sin duda el gozo que ellos tuvieron, independientemente del resultado, los animó a seguir día a día.
A nosotros nos está tocando ver la conclusión de esa obra. Por lo tanto, el gozo que nosotros tenemos ante esta situación debe ser el mismo o quizás mayor, porque esta obra jamás se va a volver a repetir. Así es que pues es digno de encomio también imitar el ejemplo de la buena actitud que mostraron los apóstoles. Muy bien, hermanos. Específicamente la instrucción que les dio Jesús, ¿a quiénes tenía que dirigir ese mensaje en todo el territorio de Galilea? Específicamente, ¿a quiénes? ¿Era a todas las naciones? Hermano Demetrio Bolaños. Les dijo muy claramente que se dirigieran a los israelitas, al pueblo de Israel, al que se había descarriado, al que no quería seguir sabiendo nada de lo que era el reino de Jehová. ¿Verdad? Hermana Yolanda de Trejo, por favor. Sí, hermano, la instrucción fue clara, puesto que les dice, no entren a ninguna ciudad de Samaria, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Así es, específicamente a los judíos. ¿Eso qué nos podría enseñar a nosotros, hermanos? En cuanto a nuestra organización o a nuestros hermanos. O sea, nosotros llevamos el mensaje al mundo entero, pero ¿cómo debe ser también nuestra actitud con nuestros hermanos? Hermano Israel, por favor. Sí, hay que recordar que en aquel momento los judíos también necesitaban ayuda, es decir, en sentido espiritual había algunos que se habían enfriado, otros que dejaron de entender, ¿verdad?, las enseñanzas básicas de la Biblia, y por lo tanto era importante que ellos ocuparan tiempo para ayudarles a arrepentirse y a recapacitar y volverse a Jehová. En nuestro caso puede ser lo mismo, puede ser que alguien de nuestra familia, algún hermano, esté pasando por un momento de debilidad espiritual. Debe ser una prioridad para nosotros el querer ayudarlo y animarlo. Muy bien, ¿verdad? Vamos a, si quieren ubicar ahora ahí en Mateo, hermanos, vamos a ir analizando algunos textos. Por ejemplo, en Mateo 9, versículo 37-38. ¿Qué podemos aprender en la actualidad nosotros en cuanto a la organización y capacitación que nos puso como ejemplo el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos aprender nosotros en la actualidad? Con base ahí al versículo 37 y 38 del capítulo 9 de Mateos. Hermano Víctor Figueroa, por favor. Al igual que en aquellos tiempos, en nuestros tiempos, la proporción de testigos de Jehová contra las personas que no conocen a Jehová, somos pocos. En realidad, no tenemos un gran alcance. Sin embargo, Jesús dijo que el trabajo no lo hacemos solos. Dijo, rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su siega. Así nosotros cuando vemos que hermanos se animan a servir de tiempo completo junto con nosotros, a veces precursores, estamos en realidad logrando que Jehová traiga más obreros a esta de la mies que tenemos que trabajar nosotros. Así es, ¿verdad? En cuanto a la capacitación, hermanos, ¿cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo con los 12 apóstoles? Y de hecho, hace poco vimos algo de eso, ¿verdad? Hermana de Aguirre, por favor. Sí, cuando los mandó, pero ya capacitados, porque sí les dio instrucciones de a dónde, cómo y de qué iban a hablar. Entonces Jehová ha seguido haciendo eso con su pueblo, en todo momento nos está capacitando. Hoy mismo empezamos una manera diferente, otra vez de aprender para hacerlo mejor. Entonces, pues a nosotros nos queda dejarnos enseñar y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda para que entonces, aunque sigamos siendo pocos en comparación con la humanidad, pues que lo hagamos bien para encontrar a los merecedores que todavía andan por ahí, también esperando ser encontrados por Jehová. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Ahora veamos el versículo 9, 10 y 11 del capítulo 10. ¿Cómo los mandó Jesucristo? Les dijo, lleven todo lo necesario que puedan para poder cumplir con la labor que les estoy mandando. Hermano Leonardo Figueroa, por favor. Jesús les dijo a sus discípulos que no llevaran nada más y que solo llevaran lo que traían puesto. Muy bien, gracias. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, en la actualidad? Hermana Berenice, por favor. A mí me hizo pensar en que no hace falta realmente mucho para compartir el mensaje con las personas.
no necesitamos ni llevar cosas de marca, ni el mejor celular, ni nada por el estilo, sino el mensaje que llevamos ya es valioso por sí solo. Entonces el hecho de que nosotros lo tratemos de mostrar de la manera más digna, con el interés correcto, como Jesús lo hacía, con compasión, y eso fue lo que infundó en ellos. Por eso les dijo, lo demás Jehová se los añadirá. Entonces hoy en día tenemos muchos medios y sin duda queremos llevar un celular para usar los videos, etcétera, pero eso no debería de preocuparnos tanto como el tomar la iniciativa e ir a compartir las buenas nuevas. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, de hecho también pues se nos anima a llevar la mente fija, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer. De alguna manera los apóstoles así lo hacían, no llevaban mucho. De igual manera nosotros no estamos preocupando que si el trabajo, o un trabajo mejor, una mejor escuela, o mejor ropa, o qué vamos a comer. No nos preocupamos de eso, sino en cambio llevamos la mente fija en el mensaje que vamos a dar. Muy bien. ¿Cómo iban a cubrir ellos sus necesidades, hermanos? ¿Cómo es que iban a cubrir sus necesidades? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Pues como hoy en día la gente que aprecia la verdad y la recibe, incluso entre los mismos hermanos, cuando vamos a campaña nos damos cuenta de que no necesitamos nada. A veces, aunque llevamos lo necesario para estar los días, porque así es lo correcto que vamos a predicar, todos los hermanos y la misma gente de la población que le agrada el mensaje, siempre nos apoya y siempre pues comparte con nosotros sus cosas materiales. Hermana Frida Llanos, por favor. Y es que Jesús en realidad les estaban diciendo a sus discípulos, tengan plena confianza en que Jehová les proveerá lo necesario. Pero entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Pues iba a impulsar a quienes aceptaran las buenas nuevas de los que los recibieran con hospitalidad y una cualidad muy común que se tenía. Hermana Jacqueline, por favor. Sí, y es que él mismo ya había destacado que el obrero sin duda merecía su alimento, y ya anteriormente en el Sermón del Monte les había dicho que no tenían por qué inquietarse acerca de qué comerían, qué beberían y cómo se vestirían. Entonces debían cifrar su confianza en Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Gloria de Jiménez, por favor. Sí, podemos ver que los discípulos encontraron a las personas que iban a valorar ese mensaje, las iban a ayudar, incluso les iban a cubrir esas necesidades básicas. Así es. Bien, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya tenía 2 años de andar intensamente predicando el mensaje. Pero no te dice que no aflojó el paso. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Hermano Limón, por favor. Sí, ver la actitud que él tenía sin duda también nos debe de motivar a hacer lo mismo, porque bien pudiera haber dicho, bueno, pues ya se va a acabar mi ministerio. Él sabía que iba a durar muy poco, entonces pudiera haber dicho, bueno, pues ya me la voy a llevar más tranquilo, pero no. Fue al revés, sino que intensificó sus esfuerzos. Ahora nosotros estamos viviendo en los últimos días. Esta obra que se está haciendo es la obra más importante y es urgente. Entonces lo vemos de la misma manera como lo veía Jesús, o ya como hemos predicado muchos años, pues ya nos vamos a tomar como un descanso y vamos a bajar el ritmo. Entonces hay que meditar en eso y copiar su buen ejemplo. Hermana Olivia de Llanos, por favor. Y es que Jesucristo no solo veía su bienestar, todo lo contrario, porque él estaba notando cuánta necesidad espiritual tenían aquellas personas, que decía que estaban como ovejitas sin pastor. Así que nosotros debemos igual copiar ese ejemplo. Muchas personas llegan a nosotros o nosotros a ellas con una necesidad espiritual inmensa. Así que nosotros, al igual que Jesús, muy gozosamente debemos darles este mensaje que es de vida. Hermano Daniel González, por favor. Bien pudiésemos decir, pues es que Jesús era perfecto. Si él quería tener más poder, más energía dinámica, simplemente con el Espíritu Santo se podría llenar de mucha energía y quizás correr a velocidades increíbles y alcanzar grandes distancias. Pero a veces lo que no tomamos en cuenta que era el propio Hijo de Dios
es decir, la segunda criatura más importante en todo el universo, enseñándonos un ejemplo humilde, ¿verdad? Así como Él no aflojó el paso, por supuesto, nosotros sí nos cansamos, sí quizás tenemos sueño, pero a final de cuentas seguimos el ejemplo que nos ha dejado con humildad nuestro Señor Jesucristo. Qué grandes ejemplos. Hermano Figueroa, por favor. Y el ejemplo que Jesús puso y los apóstoles nos pusieron lleva a cobrar más valor en nuestros tiempos, porque las ovejas a las que vamos y les predicamos no están en mejores condiciones que aquellas a las que ellos les predicaron. Hoy mismo las religiones incluso han abandonado el enseñarles de parte de lo que viene en la Biblia, y también muchas otras religiones sencillamente han perdido el celo por Jehová. Así que tenemos una comisión igual de urgente. Las ovejas están desparramadas y desolladas hoy mismo. Así es, hermano, muchas gracias. Gracias, hermanos. Ahora, ¿qué aplicación podríamos darle ahora a Mateo 10:15 en cuanto a cómo era la actitud de nuestro Señor Jesucristo, o qué les dijo a los discípulos, a los apóstoles? ¿Era necesario que todos los escucharan? ¿O qué resultado iban a tener? ¿O cuál iba a ser el resultado que iban a tener las personas que no escucharan el mensaje? Hermana María Luisa Bolaños, por favor. En este caso, pues los animó para que siguieran predicando, porque les dijo que no se preocuparan si es que no, esa aldea o esas personas no recibían el mensaje, puesto que el juicio para ellos iba a ser peor que el que había recibido Sodoma y Gomorra. Y no nos debe desanimar, ¿verdad, hermanos? Hermana Brenda Plata, ¿quiere comentar, por favor? Sí, por eso es que nuestro gozo, nuestra motivación para predicar a las personas no depende de la respuesta que podamos obtener de ellas, porque incluso hoy también muchas personas no quieren saber nada de Jehová, pero Jehová ha sido claro, y esas personas que no quieran nada con Jehová van a tener también su recompensa. Así es. Hermanos, ¿qué importancia tiene el que hablemos del reino en nuestra predicación? Hermana Lorena de Arriola, por favor. Mucha importancia, ya que Jesucristo enfocó toda su predicación en torno al reino de Dios. Iba a haber un cambio para la humanidad, y es el mismo que estamos esperando todos nosotros. Por eso es que es importante que siempre que prediquemos nos enfoquemos al reino. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, de hecho, de alguna manera hablar del reino es lo que ha ayudado a muchas personas cuando comprenden ya no enfermedades, vejez ni muerte. Y eso es el cual también muchos salones del reino se hagan cada día más, porque mucha gente está llegando emocionada por esas verdades del reino de Dios. Así es. Hermano Víctor Figueroa. Y es bien sabido que a lo largo de los 3 años y medio que duró su ministerio, el tema principal del que Jesús habló fue el reino. Sí habló de la resurrección, habló de muchas otras cosas, pero el tema central fue el reino de Dios. Y durante todo este tiempo, desde que Jesús se fue y hasta ahora, muchas personas sinceras han estado buscando el reino de Dios. A veces no saben que es un gobierno de verdad, pero hoy lo siguen haciendo. Así que con la dirección de los ángeles, cada vez que tocamos una puerta y hacemos que a alguien le quede claro que Jesús ya es rey y que va a venir a tomar posesión, le damos la mejor esperanza que podemos darle. Hermano Daniel González. Y es que en ningún otro punto del infinito cosmos se predica o se habla de este reino, ¿verdad? Y es interesante destacar que Jehová, que ni siquiera el universo mismo puede contenerlo, ha fijado su atención en la tierra y en los propósitos que tiene para unos seres humanos tan insignificantes, quizás que nosotros nos consideremos, pero Jehová nos considera muy importantes, la creación más favorita de Él, y nos ha otorgado ese conocimiento, y por supuesto hay que prestarle tanta atención, así como Jehová mismo nos la presta. Gracias. Además de que va a ser la solución a todos los problemas que vive la humanidad. El hecho de que nosotros prediquemos el reino de Dios es precisamente para solucionar todos los problemas que vivimos. Les agradecemos mucho, hermanos, sus valiosos comentarios. Hermano Luna, también te agradecemos mucho a ti por el excelente análisis de este estudio bíblico de congregación.
Nos queda muy claro, ¿verdad?, la importancia de predicar el reino y hacerlo de manera organizada. Sabemos que cuando nosotros nos esforzamos por hacerlo así durante toda nuestra vida, estamos seguros de que Jehová nos va a dar bendiciones. Tan seguros porque en la reunión hemos podido aprender acerca del ejemplo de Pablo. Miren, es cierto que al igual que Pablo, tal vez muchos de nosotros tengamos que ponernos ese cinturón, ¿verdad? Que el profeta dijo que aquel que llevara ese cinturón puesto sería atado, por así decirlo, o perseguido. Y es cierto que muchos en algún sentido tenemos que enfrentar persecución, oposición, burlas, a veces hasta tenemos que hacer a un lado a familia, o bueno, muchas cosas. Sin embargo, aunque los hermanos de aquella época lo sabían e instaron a Pablo a dejar de hacerlo, Pablo estaba convencido de que si Jehová le estaba dando la oportunidad de hacerlo, era porque cosas más grandes le esperaban a él. De hecho, tan solo el hecho de aguantar y ver cómo el poder de Jehová actuó en Pablo, sin duda que le fortaleció su fe y lo hizo estar cada vez más seguro de que, sin importar las situaciones que enfrentemos, Jehová de verdad puede librarnos de cada una de ellas. Y qué bonito ha sido para los padres, ¿no es cierto?, haber visto este video. Nadie nace sabiendo ser padre. Y es que, como todo, al igual que Jehová, si se esfuerzan por imitar sus cualidades, podemos de algún modo nosotros tener éxito en las cosas que hagamos. Esa incertidumbre, ese miedo de saber si los hijos al crecer realmente se convertirán en personas de bien o si serán felices, puede quedar desvanecido si es que, primero nosotros, nos esforzamos por comprender la importancia de desarrollar una relación personal con Jehová y después se la demostramos a ellos todo el tiempo. Si ellos aprenden a amar a Jehová y a servirle, el éxito está garantizado. ¿Tenemos dudas? ¿Por qué no lo probamos? Veamos cómo Jehová bendice. Y es que miren, hermanos, también como tuvimos la oportunidad de analizar en la pregunta de repaso, en la pregunta de busquemos perlas escondidas, el hecho de que nosotros dediquemos nuestra vida a Jehová, claro, es algo bonito que representa nuestra relación personal con Él. Sin embargo, lo que realmente va a garantizar que nosotros podamos permanecer fieles y beneficiarnos de la promesa de Dios, ¿qué es? Es seguir lavando nuestros pecados al invocar el nombre de Jehová, vivir de acuerdo a sus justas normas. Y esto es aplicable para todos los siervos de Dios. Por eso es que, hermanos, no nos puede causar de extraño que en algún momento nosotros tengamos que enfrentar situaciones bastante complicadas. De hecho, en la próxima reunión tendremos la oportunidad de analizar cómo es que este Pablo de nuevo llegó a ser acusado por ser una plaga y promover rebeliones. Los discípulos de Cristo fueron acusados por hacer esto. Pero tendremos la oportunidad de responder a 3 preguntas muy importantes que resultarán muy animadoras. La primera de ellas es, ¿qué nos enseña ese relato que vamos a analizar sobre los resultados de oponerse al propósito de Dios? ¿Podrán triunfar? 2. Los medios que puede usar Dios para ayudarnos. Y 3. La importancia de ser valientes. Es algo muy oportuno. Además, también podremos responder a otra pregunta muy interesante. Esta está basada en Hechos capítulo 23, versículo 6, donde Pablo se dijo a sí mismo que era fariseo. ¿Pero por qué dijo esto Pablo? Ya escucharemos la respuesta. Y otra cosa que no queremos perdernos por nada es que vamos a ver el informe de servicio anual. Tendremos la oportunidad de saber cómo nos fue el año pasado en toda nuestra actividad. ¿Habrá tenido buenos resultados? ¿Se habrá visto la bendición de Jehová en el progreso a nivel local y a nivel mundial? No se lo pierda. Ya tendremos esa oportunidad de responderlo. Por eso, hermanos, con esto concluimos nuestra reunión de este día. Ahora lo que queremos hacer es invitarlos para poder terminar esta canción cantándole con mucho gusto a Jehová. La canción que se ha seleccionado para esta ocasión es la canción número 70, que lleva como título Busquemos a los merecedores, y está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 11 al 15. Por eso, si le es posible, de nuevo, vamos a ponernos de pie, y juntos con voz fuerte cantemos Busquemos a los merecedores.